Hoy he titulado la reflexión Un hombre y una mujer en una situación insuperable. Es decir, una situación que fue imposible para ellos. Y todos hemos pasado por situaciones así. Bueno, tal vez los más jóvenes, no sé, pero todos hemos pasado por situaciones que nos superan. La muerte de un familiar, un hijo con un vicio que no puede dejar. Nosotros quisiéramos cortarle esa cadena, pero no es posible. Una enfermedad que dijeron que teníamos o que un familiar que amamos tiene y está ahí y no se ha ido. Un papá o una mamá alcohólicos o drogadictos. Situaciones una y otra que se escapan de nuestro manejo y que son imposibles para nosotros. Pues las personas de que hablaremos a continuación en Lucas capítulo 8, también manejaron situaciones que fueron imposibles para ellos. Pero, ¿para quién sí sería posible? Si para este hombre y esta mujer eran imposibles, ¿para quién era posible esta situación? Entonces en Lucas 8, versículo 40. Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, ¿dónde volvió? Dicen los estudiosos que es posible cuando dice volvió que esté hablando de Capernaum, donde él habitaba. Pues cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces ya vamos a colocarle un nombre al hombre de que hemos mencionado. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Hasta ahí. Parece ser este pasaje es Lucas 8, versículo 40 al 56. Y si quisieras dividirlo, estás tomando notas, si lo quieres dividir, la primera parte del versículo 41, 40, 41, 42, habla de un hombre, el hombre. Pero parece cortar la historia y abrir un nuevo capítulo donde nos habla de una mujer, del versículo 43 al 48. Y terminando 49, 50 hasta el 55, con esta niña que se levanta, con la historia del varón, del hombre, y con la hija de él que se levanta de los muertos. Entonces, el hombre y la mujer. ¿Qué sabemos del hombre según este pasaje? Que llamaba Jairo. ¿Está ahí? Pero ¿qué más sabemos? Que era principal de la sinagoga. O sea, era una persona importante, era una persona admirada, era una persona que alguien podía tenerlo y querer tenerlo cerca, tal vez, hablar con él. Pero frente a todo el poder, el recibimiento social o lo que pudiera tener en medio de este pueblo, tenía un problema que nadie podía ayudar. Si él hubiera preguntado a más de uno, ¿quiere ayudarme? Ellos hubieran dicho, sí. ¿Quiere ayudarme? Sí. Pero ahí nadie podía ayudar. Solamente quién. A veces nosotros tenemos personas que nos quieren, familia, amigos, los hermanos de la iglesia, pero hay situaciones
en que nadie me puede ayudar. Nadie me puede ayudar sino solo Dios. Tal vez cosas tan personales, cosas tan íntimas, tal vez que nadie más puede hacerlo. Es más, no quiero que nadie se dé cuenta de esto tan personal, tan íntimo. Y el Señor aparece ahí como el que puede solucionar. Entonces vemos la descripción de la persona, luego el problema y después Jesús es la solución. La descripción de la persona, el problema y Jesús como la solución. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuántos hijos tenían? ¿Cuántas hijas tenían? Una. Toda pérdida de un hijo es difícil. Toda. Así tengas 100 hijos. Pero cuando se tiene un único hijo, el dolor es más profundo. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Ahí está el énfasis de la entrega, de la importancia de la entrega de Jesús, que dio a su hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y esta mujer tenía una hija única. ¿Cuántos años tenía esta hija? Perdón, este hombre tenía una hija única. ¿Cuántos años tenía la hija? 12 años. ¿Y qué pasó? ¿La habría llevado al médico? ¿Le habría dado medicamentos? ¿Qué pasó? No dice la Biblia que le dio medicamentos, no dice la Biblia que la llevó al médico. Pensamos que lo hizo, ¿cierto? Suponemos y pensamos que así fue. Pero seguramente cualquier cosa que hubiera hecho el papá para solucionar este problema no sirvió. Pero escuchó de Jesús y dijo, esta es mi oportunidad. Y por eso dice, el versículo 41 al final, dice, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. Yo no sé, yo imagino que él estaba llorando, no sé. Pero lo que sí es seguro que estaba muy triste. Y aquí dice, insistió, le pidió, le dijo, Señor Jesús, por favor. El Señor conocía de su necesidad, ¿cierto que sí? Pero Él quiere que nosotros le expresemos a Él la profundidad de nuestra necesidad y que podamos aprender en medio de un momento tan difícil a reconocer que Jesús sí tiene la respuesta. Este hombre sabía que sí, o sea, no está preguntándole, Señor, ¿será que tú puedes sanarla? Es como si él estuviera dando por sentado que si él iba hasta la casa, la hija se iba a sanar. Había esa confianza. Si tú haces algo, seguramente va a sanarse. Por favor, me ayudas. En mi maletín hay un cargador y creo que se va a poner. Bueno. Entonces está este hombre con un problema. Y el versículo dice, versículo 42 al final, y mientras iba, la multitud le oprimía. Mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces Jesús, el Señor Jesús fue. El Señor Jesús fue. Él no se quedó, eh, él no se quedó en casa, perdón, él no se quedó allí entre la multitud mientras la hija se moría, sino que él fue. Ahora, ¿qué muestra esto? El interés de Jesús de sanar y de ayudar a aquel que está sufriendo. Pero bueno, por ahora dejamos al hombre allí. Jesús va de camino, ha respondido a la petición
de, de este hombre. Y sigue el versículo 43. Ahora vamos a hablar de la mujer. ¿Qué pasó con la mujer? Versículo 43. Pero una mujer, miren algo interesante. Dice el nombre del hombre, pero dice el nombre de la mujer. No. Ahora, ¿por qué? Jesús no sabía el nombre. Seguramente pensamos que era una mujer del común. Mientras el hombre era un hombre principal, la mujer era una mujer de entre el pueblo, que tal vez no era importante, que tal vez era una mujer entre otras mujeres. Pero saben una cosa, el día que apareció Jesús en su vida, dejó de ser una mujer entre otras, porque ese día se cambió la historia de ella. Porque desde ese momento, los que estudiamos la Biblia, leemos de esa mujer. Igual nosotros éramos comunes y corrientes hasta el día en que Él llegó a nuestra vida. Ya no somos uno entre muchos. Ya podemos decir, conforme la palabra de Dios nos enseña, soy en Cristo, por Dios, lo que Dios hizo, soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Esta mujer no se dice más, no se dice que era importante, no se dice el nombre de ella, lo que sí se dice es que tenía un problema. ¿Cuál es el problema? El problema del hombre era una hija muriéndose. La solución del hombre, Señor Jesús. El problema de la mujer tenía una enfermedad, flujo de sangre. ¿Cuántos años? Por muchos años, 12 años sufriendo una enfermedad. ¿Saben una cosa? Cuando leemos en Levítico lo que pasaba con las mujeres, por ejemplo, con el tema de la menstruación, en Levítico, sin perder la cita, en Levítico 15, Levítico capítulo 15, versículo 19, dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, cuando la mujer tuviere flujo de sangre. Allí en Levítico capítulo 15, versículo 19. Y su flujo fuere en su cuerpo, ¿cuántos días debía estar apartada? 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. O sea que la mujer que tuviera flujo de sangre tuviera que estar apartada. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar apartada una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años? Entonces, mientras el hombre principal, la mujer, se dice nombre, es una mujer que ha estado aparte de la sociedad, que estuvo sola por años. No sabemos la parte de su esposo, si tenía esposo, su familia, cómo se manejó toda esta situación, pero seguramente su problema no solamente era algo físico, sino que era algo, lo afectaba emocionalmente, socialmente, moralmente. Ella había intentado, y lo menciona Lucas, volvamos a Lucas, capítulo 8, versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. O sea que estaba económicamente quebrada. Ya no tenía nada. No tenía salud, no tenía dinero, no había servido nada, estaba sola. Pero ¿qué cuando escuchó de Jesús?
¿Se imaginan lo que Jesús hizo qué? ¿Que sanó a quién? ¿Cómo? ¿Que dio vista a un ciego? ¿Que hizo hablar a un... ¿No será que Él, si ha hecho esas cosas, puede hacer algo en mi vida? ¿No será que Él, que ha hecho estos milagros en estas personas, no puede tocarme a mí y hacerme algo? Surgió la esperanza para ella. Y la pregunta es si para nosotros surgió la esperanza cuando conocimos de Jesús, cuando supimos que nuestra vida había sido esclavos en el vicio, en el licor, en la droga, en el sexo, en lo que haya sido. Esclavos tratando de liberarnos sin poder, hasta que llegó Él, que es nuestra esperanza. Estábamos quebrados en todo sentido, moralmente, afectivamente, estábamos quebrados, nada que hacer, pero llegó Él. Era su oportunidad y ella no la iba a dejar pasar. Del hombre tenemos el hombre, su cargo, tenemos cuál era el problema y cuál es la solución que buscó. De la mujer no tenemos nombre, no tenemos cargo, lo que sí sabemos es que estaba socialmente apartada, económicamente quebrada y sin otra solución que Jesús. Y también conocemos de su problema. Ahora, versículo 44 dice, se le acercó por detrás. Ni siquiera fue a decirle, Señor, ¿será que por favor usted me puede ayudar? Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Por qué tocó el borde del manto? ¿Será que era un manto milagroso? Manto milagroso. Entonces, cuando Jesús murió, pudieron haber colgado ese manto en algún lugar y cualquiera que lo tocaba, ¡oh!, se sanaba. No, no era el manto. No, el milagroso era quien portaba el manto. No era el manto. Y ella sabía que la solución estaba en Jesús. Ella pensaba, lo dice otra cita, si solo tocar el borde de su manto, seré salva. No solamente lo toco y ya, esto se va a acabar. ¿Qué se llama eso? Fe. Si solo lo toco, si solo lo toco, voy a ser sana. Ella tenía fe. La pregunta es, si tenemos fe hoy frente a la situación difícil que tenemos, que no podemos superar, que no podemos manejar, si tenemos fe que el Señor va a hacer algo, si la tenemos. Ella, ustedes leen versículo 44, miren una cosa, a veces leemos los versículos tan rápido y no entendemos la profundidad de ellos. El versículo 44 al final dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y seguimos leyendo, Pero pensemos un poco, ¿qué significó para ella 12 años sufriendo una enfermedad apartada, donde gastó todo, donde lo intentó todo? En 12 años no sabía qué era estar bien. Y cuando tocó a Jesús, de una, al instante, ella se sanó. Miren, no fue un proceso, fue algo instantáneo. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Será que estaba aburrida? ¿Estaría ella aburrida? Bueno, sí, ella me sanó. ¿Se imaginan? Ella sintió algo, ella volvió a la vida. Ella ese día la cambió. Seguramente, si estuviéramos en este tiempo, hubiéramos marcado ese día en el calendario. Aquí comencé a vivir, ¿cierto? ¿Y qué siguió? Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha
¿qué? Tocado. Esta pregunta es como ilógica porque el versículo 42, mire lo que dice. Mientras iba la multitud, ¿le qué? Oprimía. O sea que lo estaban apretando, ¿cierto? Entonces, eso dice el texto y el Señor preguntar, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Alguien? Los discípulos lo dijeron. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él están, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha? O sea, ¿usted qué pregunta está haciendo? Qué ilógica la pregunta que hiciste, Señor. Eres muy sabio, pero en esa pregunta sí estás como que no. Él sabía que había pasado algo especial. Los demás lo tocaban accidentalmente, pero en este toque había un propósito con fe. Los que le tocaban, ay, estaban porque estaban cerca de él, accidental, pero esta mujer lo hizo a propósito, a propósito. El 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y otra vez, una de esas preguntas donde él conoce la respuesta, pero quiere que la persona dé un paso adelante y diga. Y dice el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Miren, ella está postrada en el versículo 47. En el texto que hemos leído, ¿quién más se postró? Miren el 41. ¿Qué dice? Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Ahora, es ella. Vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Propósito por el cual el Señor le dijo a ella que hablara, porque tal vez lo que ella dijera iba a producir fe en uno de los oyentes. Tal vez alguien tenía otro problema, que tal vez había pensado que no tenía solución, pero al escuchar que la mujer tuvo solución en un problema de eso, tal vez hubiera pensado, para mí también hay oportunidad por Jesús. Miren lo importante de que la gente escuche de nuestra boca lo que Dios ha hecho. Yo era esto, yo era aquello, y el Señor me sacó de allá. ¿Y qué sigue diciendo el 48? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Termina así la historia de esta mujer sin nombre, pero cuyo nombre está en el cielo. Su nombre está inscrito en el libro de la vida porque confiamos en que ella creyó en Cristo de todo corazón. Para un mundo desconocido, para Dios conocido. Para los demás, un dolor que tal vez no podían entender. Pero Jesús, que conocía el corazón y la vida de ella, entendía todo su quebranto, como entiende el nuestro hoy. Y el 49 dice, ¿está hablando aún? Ya volvemos con el hombre. 48, volvemos otra vez con el hombre, con Jairo. Perdón, el 49. Está hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, a decirle, tu hija, no molestes más al maestro. Parece que Jesús se demoró. Sanarla cuando estaba enferma era una cosa, levantarla de los muertos, otra distinta. Parece que Jesús no hizo las cosas a tiempo. Parece que se demoró. Parece que no hizo caso cuando tenía que hacer caso. ¿Se acuerdan de otro momento en que él también se demoró? En que parece que no contestó a tiempo, en que parece que era más fácil sanar al enfermo que resucitar al muerto. Con Lázaro, ¿verdad? Con Lázaro.
No molestes más al maestro. En otra, dicho de otra manera, ¿qué le dijo el hombre? Escúchame, ya aquí no hay nada que hacer. El 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no, no temas, no tengas miedo. Y Dios te dice a ti hoy también, no temas, no temas. Cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sus hijos, sino a Pedro, Jacobo. Ese nombre Jacobo es muy bonito, entre otras cosas. Sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. No quería multitudes, no quería espectáculos. Quería verdadera fe en los corazones de ellos. 52. ¿Y cómo estaban todos? Lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, ella duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él ya sabía lo que iba a hacer. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan que cuando la mujer le tocó, al instante se fue el flujo de sangre? Pues aquí, cuando el Señor habla, miren cómo de las maneras Dios actúa. Con la mujer, él no habló. Dijo, no. Miren que con cada persona él tiene un trato específico. Con la mujer él no dijo nada. Aquí él dice, muchacha, levántate. Pero en los dos casos fue instantáneo, inmediato. Pero su espíritu volvió, 55, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Por qué mandó que se le diese de comer? Porque para el Señor también es importante nuestras necesidades físicas. Y sus padres estaban asombrados, atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, este es un hombre y una mujer en una situación insuperable. Para los hombres imposible, para Dios posible. Un hombre importante, nombre, cargo, y una mujer desconocida eran iguales para el Señor. Eran iguales, aunque socialmente el uno estaba arriba y el otro estaba abajo. Aunque por sexo al hombre allá en la cultura se le tenía como más importante, de la mujer como menos importante, pero para Dios ambos eran iguales y para él, y Dios le dio solución a ambos. Dios trató con ambos. Dios respondió a ambos. Y fue milagroso. Fue milagroso. Tanto para la mujer ser sana cuando no había otra solución, como para este hombre, Jairo, recibir algo tan impresionante. Yo pienso que sin duda esta familia, Jairo, esta niña, seguramente confiaron en Jesús, descansaron en Él y creyeron en Él. ¿Qué lecciones nos quedan de la historia de hoy? ¿Nos queda algo de enseñanza? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es bendita, que es para todos, hombres y mujeres, que es para los de clase alta, para los de clase baja, es para los reconocidos, famosos, importantes, como para los desconocidos que están entre la multitud, para los que tienen dinero y para los que no tienen ni un peso, para hombres con quienes todo el mundo quisiera estar, para mujeres que por su apariencia física, su enfermedad o situaciones no son agradables para recibir o estar o compartir. Para todos es el mismo Dios y la misma solución
llamada Jesús. Oramos, Señor, por los que puedan escuchar este mensaje y están sin Jesús. Están en una situación que para ellos es insuperable, que no pueden hacer nada, que no pueden salvarse, que no pueden hacer nada. Pero Jesús sigue siendo la solución hoy. Oramos para que haya personas como Jairo, mujeres como esta, que confiaron en Jesús, que depositaron su confianza en Él como único, como suficiente, como la solución real y verdadera y que no hay otro. Oh Dios, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.